A unas personas se les da mejor los idiomas que a otras. ¿Existe algo así como un gen de los idiomas? Broma, claro que no. Aún así, vemos diferencias entre nuestros alumnos a la hora de aprender una lengua. ¿En qué consisten esas diferencias? Te lo cuento en este vídeo. Hola, soy Carmen Arroyo. Bienvenidos a mi canal Yo Quiero Ser Profe de Español. El canal para profes principiantes o no tanto. Hasta cierto punto, nuestra personalidad ocupa un papel importante para aprender una lengua. Las personas más abiertas, con menos sentido del ridículo, que por naturaleza les guste comunicar, avanzarán más rápido que las personas tímidas, que les dé vergüenza que se rían de ellas o que sean de las que prefieran escuchar a hablar. Yo soy del segundo grupo. Aparte de esto, lo que principalmente distingue a los estudiantes de idiomas es la manera en la que estudian. Yo he observado que los alumnos que tienen una larga trayectoria de estudios aprenden más rápido que los que han estudiado pocos años. Los primeros descubren más rápido qué es lo importante y dónde se tienen que esforzar para aprender. Saben, por ejemplo, que una tarea no es solo algo que hay que hacer por si me pregunta la profe, sino que reconocen la importancia de la práctica. Estos alumnos suelen conocer otras lenguas y ya tienen sus técnicas y estrategias que normalmente han adquirido de forma espontánea. La pregunta es si ellos saben distinguir sus estrategias de toda la vida de las que realmente son eficientes. Y esto nos lleva a la pregunta: ¿qué es una estrategia eficiente? Para encontrar respuesta he buscado en el tema de moda del aprendizaje cognitivo y he descubierto este libro de Héctor Ruiz Martín, Aprendiendo a aprender. El libro es muy recomendable y aunque trata el aprendizaje de forma general, yo he usado para este vídeo los conocimientos que profes y alumnos podemos aprovechar a la hora de enseñar y aprender una lengua extranjera. Espero que te reconozcas en algunos aspectos como yo lo he hecho y que puedas aprovechar estos conocimientos para mejorar tus clases. Volviendo a nuestra pregunta, para descubrir qué estrategias son las más eficientes, primero tenemos que conocer cómo aprende el cerebro de verdad. Una de las afirmaciones que más me ha sorprendido de este libro es el siguiente comentario. La idea de que existen diferentes estilos de aprendizaje porque el cerebro de cada uno aprende de una forma distinta por naturaleza es un mito que los científicos no se cansan de refutar. ¡Sorpresa, sorpresa! Seguro que todos los profes hemos aprendido en algún momento eso de los alumnos visuales, auditivos o kinestésicos. Pero los estudios en neurociencia han demostrado que el cerebro es un órgano altamente adaptable y flexible y que puede procesar la información de múltiples formas. El aprendizaje no se limita a un solo canal de entrada, sino que es un proceso en el que diferentes regiones cerebrales interactúan para comprender y retener la información. Cada uno de nosotros podemos tener preferencias individuales en cuanto a la forma en que preferimos recibir y procesar la información. Unos prefieren imágenes, otros escuchar, y los hay que prefieren la práctica activa. Sin embargo, esto no significa que estas preferencias definan completamente la capacidad de aprendizaje. Si algo ha revelado la neurociencia y las ciencias cognitivas, es que los mecanismos por los que el cerebro aprende son prácticamente iguales en todos nosotros, igual que lo son los mecanismos por los que el cerebro ve, por ejemplo. Esto significa que cualquiera puede aprender estos mecanismos y que conocerlos puede significar la diferencia entre aprender realmente lo que estudiamos o fracasar a pesar de haberle dedicado tiempo. Vamos a ver cómo desentrañamos todo esto. Las clases de memorias. Aprender significa tener conocimientos en nuestra memoria que podamos localizar cuando los necesitemos. En realidad, todo lo que aprendemos es a través de la memoria, desde un idioma hasta montar en bicicleta, por lo que podemos decir que la clave está en conocer cómo funciona nuestra memoria. Héctor Ruiz Martín distingue dos memorias principales que son relevantes a la hora de estudiar: la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. La memoria de trabajo me recuerda a la memoria RAM de los ordenadores.
Se trata de un espacio limitado donde prestamos atención a la información mientras la estamos manipulando. Aquí se realizan las acciones necesarias que llevarán esa información a la memoria a largo plazo. Igualmente, la memoria de trabajo es el lugar donde se sitúan los conocimientos que buscamos en nuestra memoria a largo plazo para volver a manipularla. Y por si esto no fuera suficiente, también está aquí la vocecita que nos habla cuando pensamos y razonamos, cuando imaginamos o evocamos recuerdos. Todo esto hace que la memoria de trabajo consuma muchos recursos y como tiene una capacidad bastante limitada, no podremos sobrecargarla en una sola sesión. Sabiendo esto, ya nos podemos imaginar que no es prudente atiborrar a nuestros alumnos con demasiados datos de una vez, porque de lo contrario podríamos colapsar su memoria de trabajo. La memoria a largo plazo también tiene sus cosas. Vamos a ver qué podemos aprovechar de ella para nuestras clases. Aunque existen diferentes tipos de memoria a largo plazo, nos vamos a centrar en las que nos interesan. Por un lado tenemos la memoria declarativa o explícita, que es lo que normalmente llamamos memoria. Aquí están los recuerdos de nuestra vida, llamada memoria autobiográfica, y los conocimientos que adquirimos, memoria semántica. Pero también nos interesa saber que existe la memoria procedimental o implícita, que es la que utilizamos cuando aprendemos una habilidad que puede ser motora, como atarse los zapatos, o cognitiva, como leer o realizar operaciones matemáticas. La memoria procedimental requiere práctica hasta alcanzar un cierto nivel de automatización, y es entonces cuando ya no consume recursos de la memoria de trabajo, porque podemos realizarla sin pensar cómo lo hacemos. Esto se ve muy claro cuando aprendemos idiomas. Al principio nos cuesta montar una frase porque estamos pensando en el vocabulario, la construcción sintáctica, la pronunciación. Pero cuando tenemos la práctica suficiente, nos sale sin pensar cómo lo hacemos. ¿De qué manera adquirimos nuevos conocimientos? Cuando aprendemos un nuevo idioma, la velocidad a la que aprendemos depende en parte de las similitudes o diferencias con las lenguas que conozcamos. Por ejemplo, si solo hablamos español, nos resultará más fácil aprender italiano que alemán. Pero si hemos aprendido inglés, el alemán nos resultará un poco más fácil. Mira estos ejemplos. 4, 4. 5, 5. 7, 7. 9, 9. 4, 4. 5, 5. 7, 7. 9, 9. Esto sucede porque el cerebro retiene más fácilmente si puede relacionar lo nuevo con lo conocido. Por lo tanto, cuanto más sepamos de una materia, más conexiones tendremos para enganchar los nuevos conocimientos. En el caso de los números, más adelante nos resultará más fácil entender que 50 está relacionada con 5 o que 90 viene de 9. Si no perdemos esto de vista, podemos utilizar estas relaciones de significado a la hora de enseñar vocabulario. Por ejemplo, cuando enseñamos los productos y las tiendas. Fruta, frutería. Carne, carnicería. Pan, panadería. O agrupando palabras en torno a un tema. Por ejemplo, la mesa. Cuchara, cuchillo, tenedor, plato, vaso, servilleta. También podríamos enseñar algunos prefijos que significan lo mismo en diversas palabras. Volver a hacer, recalentar, reenviar. Sub, debajo, subterráneo, subtítulo. Atender para aprender. Cuando estudiamos lo hacemos desde la memoria de trabajo, que, como hemos dicho, es muy limitada. Por eso es importante concentrarnos en la información que deseamos aprender y dejar además espacio para anclar la nueva información a otros conocimientos relacionados. Cualquier tipo de distracción
como atender el móvil, escuchar música o dirigir nuestra atención a otras conversaciones, ocuparán el poco espacio que tenemos y nos resultará más trabajoso aprender. Pero además de distraernos nosotros mismos, la atención suele darse sus paseítos de vez en cuando fuera del asunto que nos ocupa. Lo hace para asegurarse de que el entorno es seguro, y así, cuando oímos un ruido estrepitoso o alguien grita, desviamos la atención por un momento. Hermana gemela de la atención es la función cognitiva control inhibitorio, que se encarga de mantener a raya las distracciones cual portero de discoteca. Cuando hay muchas, esta función tiene que trabajar más duro y se agota produciendo cansancio o incluso dolor de cabeza. Para ayudar a la atención y no sobrecargar mucho al control inhibitorio, he seleccionado unos cuantos consejos que puedes practicar en clase. No te muevas nerviosamente por el aula o te balancees mientras hablas. He tenido profesores así que me distraían un montón. Otra cosa que puede minar la atención del alumno es cuando el profesor empieza una frase y antes de terminarla empieza otra con la intención de mejorar la explicación. Si esto sucede una y otra vez, resulta frustrante para el alumno que no se puede concentrar en nada porque está constantemente desechando la información que le llega para centrarse en la nueva, que tampoco termina de cuajar. Es cierto que a veces tenemos que explicar algo que está relacionado con varias cosas, y en estos casos es mejor pararse unos segundos y organizar la información en nuestra cabeza antes de lanzarnos a lo loco. No utilices música de fondo. Algún profesor ya ha pensado que esto podría relajar o animar, pero no. En realidad es un estorbo para la atención y hace trabajar innecesariamente al control inhibitorio, sobre todo si tiene una letra conocida o si el ritmo les hace centrarse más en la música que en la clase. Pide a tus alumnos que anulen todos los sonidos del móvil. Hazlo tú también. No estoy proponiendo apagarlo, porque lo puedes necesitar para mostrar imágenes o usar el traductor, pero no es necesario distraer a los demás con avisos de mensajes. Lo que mejor prepara la atención es saber qué es lo que se va a estudiar. Explícale a tus alumnos de qué trata una nueva lección. Ojea con ellos las distintas partes del tema para que se vayan ambientando. A veces serán cosas completamente nuevas y otras incluirá algo que ya conocen. Este conocimiento les ayudará a enfocar la atención en lo desconocido y a relajarlo en lo conocido. La atención no se puede mantener por mucho tiempo, dependiendo de la persona, unos 15 minutos. Para no agotarla, haz pausas después de cada tarea. Yo incluso les digo que vamos a hacer una mini pausa de 1 o 2 minutos para que sepan que puedan relajarse en ese momento. Y mientras tanto, yo preparo el material para la próxima actividad o borro la pizarra. Después de haber visto las clases de memoria, la importancia de la atención y el control inhibitorio, y de reconocer la importancia de los conocimientos que ya tenemos para aprender otros nuevos, vamos a retomar nuestra pregunta inicial. ¿Qué es una estrategia eficiente para aprender? La clave está en esta frase que me ha impactado porque me ha ayudado a comprender por qué unas veces retenía la información que estudiaba y otras se volatizaba en unos días. Recordamos mejor aquello en lo que pensamos en mayor profundidad. Esto quiere decir que la memoria retiene mejor aquello en lo que nos hemos esforzado y a lo que le hemos dado más vueltas. Quizá es muy obvio, pero ¿cuántas veces no nos hemos creído que estábamos estudiando cuando en realidad solo estábamos leyendo sin más? Escribir o leer sin pensar en lo que hacemos es una forma de estudio que tiene unos resultados muy efímeros. Para aprender bien hay que esforzarse. Sin esfuerzo no hay premio. Hablando de aprender una lengua sin esfuerzo, como asegura la publicidad de algunos cursos, ya me ha pasado que me he tragado eso del estudio inconsciente, que estaba de moda hace unos años, y he hecho cosas que no me han servido para nada, como escuchar audios antes de dormir con la esperanza de que algo se me quedará de forma inconsciente. El esfuerzo que debemos hacer al estudiar se hace a través de la elaboración. Elaborar significa dar sentido a lo que aprendemos,
porque cuando le damos significado a los nuevos conocimientos, creamos esas conexiones que necesita el cerebro para llevar la información a la memoria a largo plazo. Elaborar es utilizar estrategias eficientes durante el estudio. Voy a intentar explicar la elaboración por medio de algunos ejemplos. Activar conocimientos previos. Cuando nos encontramos ante un tema nuevo, conviene pensar si ya sabemos algo relacionado con él. En la clase de idiomas, muchas actividades son una ampliación de algo que ya conocemos, y repasar mentalmente qué recordamos sobre el tema nos ayuda a seguir mejor las explicaciones. Cuando explico algo en clase relacionado con otros conocimientos, me gusta repasarlos para comprobar que los tienen presentes, y a partir de ahí empezar con lo nuevo. Muchas veces nos creemos que todo lo que hemos dado está automáticamente en sus cabezas, y cuando nos damos cuenta de que no es así, tenemos que detenernos para recuperar algunos conocimientos. Hacerse preguntas. Consiste en hacer preguntas sobre lo que se aprende, como ¿puedo explicar los conceptos que he aprendido? ¿Qué similitudes y diferencias hay con algo que ya sé? ¿Puedo aplicar esto en otros contextos? Conectar con nuestros intereses. Al aprender idiomas es muy útil crear ejemplos basados en nuestra propia vida o nuestros intereses particulares. Yo, por ejemplo, cuando tenía que aprender una estructura gramatical, me gustaba crear mis propios ejemplos con mis propias palabras y en temas elegidos por mí. Esto también lo tengo en cuenta al elaborar materiales en los que procuro que los textos se adapten a los intereses del grupo. Explicarse a sí mismo. Durante el estudio podemos hacer pausas e intentar contarnos a nosotros mismos lo que acabamos de leer o escuchar. Al intentar explicar un contenido con nuestras propias palabras, necesitamos crear una estructura que para nosotros tenga significado. Este trabajo mental ayuda a fijar en la memoria. Explicar a otros. Se dice que la mejor manera de aprender algo es explicándoselo a otra persona. Cuando un alumno tiene una pregunta, una cosa que suelo hacer es lanzarla a la clase para que la respondan los compañeros antes de entrar yo en acción. Así, ellos tienen que hacer el esfuerzo de explicarlo y yo, de camino, puedo comprobar si se lo saben. Buscar imágenes. Parece ser que los seres humanos entendemos mejor cuando le ponemos imágenes a todo. Si vinculamos imágenes a una historia, nos resultará más fácil acordarnos de ella. Quien dice imágenes, dice esquemas o uso de colores para diferenciar algún aspecto. Yo uso mucho los colores en las explicaciones de gramática para diferenciar o resaltar, y siempre que me es posible, adorno las explicaciones con alguna imagen relacionada. Contextualizar. Cuando contextualizamos, le damos sentido a lo que aprendemos porque lo situamos en un espacio mayor. Esto nos ayuda a crear las conexiones que necesita el cerebro para fijar la información a largo plazo. En niveles avanzados, contextualizamos un texto literario cuando tenemos en cuenta el contexto histórico y cultural que envuelve ese texto. Si se trata de aprender vocabulario, contextualizar sería, por ejemplo, aprender la palabra suave en el contexto de un anuncio sobre cosmética. Contextualizamos los diferentes pasados cuando contamos una anécdota que nos ha ocurrido. Cuando estaba en el bar, vi a un amigo que me había prestado un libro el año pasado. Buscar ejemplos. Cuando se trata de conceptos abstractos, el cerebro humano tiene dificultades para aprender, pero un ejemplo aclara todas sus dudas. Mira esto. Los sustantivos concuerdan en género y número con los artículos que están antepuestos y con los adjetivos que se sitúan generalmente después del sustantivo. Y ahora esto. Marta es la chica alta. Juan es el chico alto. Es más, yo empiezo con los ejemplos y señalo las terminaciones con la esperanza de que entiendan la relación. Chica alta. Chico alto. Si no lo pillan, entonces doy una explicación sencilla del tipo chico termina en O, alto termina en O, chica termina en A, alta termina en A. El género tiene que concordar.
Como ves, me gusta utilizar ejemplos lo más cortos y sencillos posibles cuando explico algo por primera vez. Ya vendrán ejemplos más complicados, sobre todo cuando descubran que no todo el vocabulario se divide en palabras terminadas en O y en A. Reglas mnemotécnicas. Pero tratándose de idiomas, siempre hay que aprender algo porque sí, y no tienes mucho margen para elaborar. Por ejemplo, las terminaciones de los verbos en los distintos tiempos, o el género de una palabra que no termina en A o en O. Entonces es el momento de usar las famosas reglas mnemotécnicas. Estas reglas funcionan mejor cuando es uno mismo el que las inventa. Yo animo a mis alumnos para que ellos busquen sus propios trucos, porque a mí me resulta muy difícil encontrar un truco para algo que no tengo que aprender. En general, soy bastante mala para esto, pero siempre me he aprovechado de la fantasía de otras personas que han tenido la bondad de compartir sus trucos para aprender cosas. Te cuento algunas. Un alumno que confundía los números 6 y 7 se inventó que la E de 6 va antes que la I de 7, y así recordaba el orden correcto. Los alumnos principiantes tienden a confundir las terminaciones de los verbos cuando hablan de ellos mismos y suelen utilizar la tercera persona. Entonces les recuerdo que yo tiene una O como en hablo, vivo o tengo. En una revista de didáctica de idiomas leí hace muchos años un truco para recordar el género de las palabras que nos resultan difíciles porque tienen otro género en nuestra lengua. Consistía en unir la palabra a un símbolo que hemos elegido para cada género. Por ejemplo, un león para el masculino y una princesa para el femenino. Así, si queremos recordar que coche es masculino, nos podemos imaginar al león conduciéndolo. Si queremos recordar que mano es femenino, podemos imaginarnos besando la mano de la princesa. Bueno, el mundo de la mnemotecnia da para varios vídeos y cada persona tiene sus trucos favoritos. Si tienes alguna regla para aprender algún aspecto del español, te animo a que nos lo cuentes en los comentarios. La evocación. Después de elaborar para llevar los conocimientos a la memoria a largo plazo, tenemos que practicar el camino opuesto, la evocación. Evocar es la capacidad de recuperar activamente el conocimiento almacenado y llevarlo a la memoria de trabajo. Evocar es un proceso cognitivo que es necesario practicar. Si evocamos en lugar de revisar la información pasivamente, se fortalecen las conexiones neuronales asociadas a ese conocimiento, lo que facilita su recuperación en el futuro. Si hemos elaborado poco, los conocimientos que tengamos serán como mucho reconocibles y nos resultarán familiares cuando los veamos de nuevo, pero no podremos sacarlos de nuestra memoria por nosotros mismos. Así, por ejemplo, podremos reconocer la respuesta correcta en un test de respuestas múltiples, pero si la pregunta no ofrece opciones, quizá no podamos dar con la solución. Cuando estudiaba idiomas, yo misma he cometido el error de pensar que echándole un vistazo a la lección para repasar ya había cumplido. Y cuando me encontraba en una situación real sin la posibilidad de consultar ninguna fuente, tenía que esforzarme para recordar lo que sabía que estaba en algún lugar de mi cabeza. Este esfuerzo mental a menudo daba sus frutos y llegué a pensar que la memoria trabaja mejor en situaciones de estrés. En realidad, esto es lo que Héctor Ruiz Martín llama dificultades deseables. Y es que, como ya sabemos, nuestro cerebro trabaja mejor cuando realizamos un esfuerzo mental. Pero, ¿cómo podemos evocar poniéndonos a nosotros mismos en dificultades? Las acciones a realizar se parecen mucho a las de elaborar, pero esta vez tenemos que intentar por todos los medios no consultar la fuente a la primera, sino buscarlo y buscarlo en nuestra memoria hasta conseguir recordarlo. La memoria necesita este esfuerzo para consolidar el camino de ida y vuelta entre la memoria a largo plazo y la memoria de trabajo. Para la clase de idiomas se me ocurren algunos ejemplos. A ver qué te parecen estas ideas. Ponte a prueba para ver si sabes cómo se llaman las cosas con las que te encuentras.
Recorre personalmente o con la imaginación la casa o el barrio y comprueba que conoces el vocabulario con el que te vas encontrando. Quizá te encuentres con alguno que no hayas aprendido, pero que te parezca útil. Este sería un buen momento para apuntarlo y buscarlo después. Estos recorridos se pueden aplicar en muchas otras situaciones, como el supermercado, el parque, diferentes tiendas. Lee un texto y conjuga todos los verbos que van apareciendo. En un texto, los verbos aparecen de forma aleatoria y no en un listado como cuando se aprenden. Esto te saca un poco de tus esquemas y te fuerza a pensar qué clase de verbo es y cómo se conjuga. Resume un texto trabajado en clase con tus propias palabras después de unos días. Esto es lo mismo que hacemos para elaborar, pero esta vez no consultamos la fuente, sino que solo podemos acudir a nuestra memoria. También está la opción de contárselo a alguien. Crea un diálogo nuevo con tus propias palabras a partir de una situación que ya se ha trabajado en clase, como comprar algo, preguntar por una dirección, pedir en un restaurante. Intenta describir un objeto hablando de sus cualidades físicas, forma, textura, color, tamaño. Esto no solo es importante para cuando se te olvida una palabra, pero la puedes describir, sino que ese esfuerzo mental en visualizar el objeto y recorrerlo para describirlo es una dificultad deseable que nos ayuda a fijar. Vuelve a hacer los esquemas y mapas conceptuales que hiciste en la elaboración desde la memoria, sin consultarlos hasta después de hacer el esfuerzo de completarlos. Si tienes la oportunidad de practicar con alguien, no la pierdas. Es la dificultad deseable que mejor me ha funcionado. El cerebro se dispara intentando encontrar las estructuras y el vocabulario adecuado cuando la situación apremia. Pero si a pesar de esforzarnos no conseguimos encontrar la información y justo en ese momento obtenemos la respuesta correcta, el efecto de aprendizaje se fortalece. Esto también tiene un nombre: efecto de potenciación del test. Recuerdo muchas veces en las que no conseguía encontrar la palabra que buscaba, y cuando alguien me la decía, sentía un alivio tremendo que me hacía recordar esa palabra casi para siempre. Espaciar. Para que la evocación funcione, conviene dejar reposar la información después de la elaboración e intentar evocarla espaciadamente. Por ejemplo, después de 2 días, una semana o un mes. Esto es así porque el cerebro necesita un tiempo para consolidar lo que ha aprendido. Veremos que hemos olvidado muchas cosas, pero esto también es normal y no debemos preocuparnos por eso. Tenemos que ser conscientes de que el olvido forma parte del aprendizaje. Es importante saber que no olvidamos completamente. El hecho es que, cuando lo repasamos, no nos cuesta tanto reaprenderlo. Es más, es mejor volver a practicar algo cuando el olvido ha hecho su trabajo. Espero que este vídeo te haya servido para introducirte en el aprendizaje cognitivo. Actualmente hay muchos profesionales que se ocupan en profundidad de cada una de las fases del aprendizaje en la enseñanza de idiomas, y como te podrás imaginar, la información existente es inmensa. Aquí he dejado una pequeña gota. Estaré encantada de saber si este vídeo te ha sido de ayuda, y si tienes alguna pregunta o alguna experiencia personal, no olvides ponerla en los comentarios. Y ahora, en lugar de escenas falsas, te pongo un chiste. Muchas gracias por quedarte hasta el final, y hasta la próxima. Pero antes... Dos amigos que se encuentran en la calle y uno le dice a otro: ¡Ay, Pepe, qué desgracia, qué desgracia! ¿Pero qué te pasa, Paco? Nunca te había visto así. Que mi jefe me ha despedido. Después de 20 años de ser su secretario me ha despedido. ¿Qué te ha despedido? ¿Pero por qué? Por un acento, Pepe, por un acento. ¿Solo por un acento? ¿Y eso? Pues que se le ha muerto la mujer y me ha pedido que escriba un comunicado a los clientes. Y mira lo que le he puesto. Le enseña un papel donde dice... Si no lo entiendes, dímelo y te lo explico en los comentarios.